Bueno, pues es un gusto presentarles a la doctora Annie Vinocourt. Annie Vinocourt es doctora en Economía y profesora emérita de la Universidad de París-Nanterre. Va a hablar hoy de las cuestiones que tienen que ver con los mercados y la educación en la perspectiva disciplinaria que es la suya. Entonces les dejo con Annie. Lo que se designa, por lo general, con el término bastante vago de mercantilización de la educación, es un fenómeno reciente. En 1962, en la Conferencia de Washington, el CDE recomendó a todos los países en vías de desarrollo de seguir el ejemplo de la URSS y Francia en el financiamiento exclusivamente público y su rectoría y planeación centralizada de la educación. Menos de 20 años después, a partir de 1970, hubo un cambio total. La OCDE y las otras organizaciones internacionales lanzaron una amplia campaña denigrando el Estado. El Estado era entonces siempre burocrático, ineficaz y corrupto. Alababan, en oposición, las virtudes del mercado y de la empresa. Y en la literatura de las organizaciones internacionales, el término de política de educación se sustituye por el de management de la educación. Simultáneamente, el Banco Mundial saca regularmente estimados del índice de rendimiento de los estudios para las personas y alumnos y para la sociedad. Y a partir de algunos cálculos trucados muestran que la enseñanza siempre es mucho más rentable para las personas que para la sociedad y por lo tanto son las personas las que deben realmente financiar sus inversiones de capital humano. Simultáneamente, el Banco Mundial, que 20 años antes contribuye ampliamente en el endeudamiento de los países en vías de desarrollo, dándoles préstamos para la enseñanza pública. Y entonces el Banco Mundial presta a esos países de ahí en adelante para la construcción de escuelas, pero con una condición, era que esas escuelas se confiaran a empresas privadas. Finalmente, la Organización Mundial de Comercio lanzó lo que llamamos el Doha Grande, en el cual se cuestiona la liberalización de los movimientos internacionales de servicios de la enseñanza. Liberación de los servicios de enseñanza. ¿Y cuál era aquí la estrategia? Y era que los productores privados de servicios de enseñanza consideran que la enseñanza pública en los países que los practican constituye una competencia desleal para los productores privados. Por lo tanto, en los proyectos de la OMC, los productores y proveedores extranjeros gozan en cada país exactamente de las mismas ventajas públicas que la enseñanza local. Por lo tanto, ven que por una parte está todo Estado y del otro lado está todo mercado. Se hubiera podido pensar que el resultado sería entonces un desplazamiento de la frontera entre el Estado y el mercado, pero nada fue de eso. El resultado fue realmente la desaparición de esa frontera entre lo público y lo privado, o sea que se puso totalmente en la niebla y la hibridación pública-privada. Ese fenómeno realmente de que se volvió totalmente imprevisible y
invisible. Esa frontera es lo que llamamos del gobierno de la educación y lo vamos a ver del Estado en general. Se trata, por lo tanto, de una transformación radical en los sistemas educativos del mundo, y esa transformación radical corresponde a una nueva etapa del capitalismo. En efecto, el capitalismo, tal como se sabe, es el único modo de producción revolucionario. Revolucionario en el sentido de que transforma permanentemente las relaciones sociales y, por consiguiente, también los sistemas de valores y de conducta. De ahí surge la dificultad para distinguir y solo considerar la instrucción propiamente dicha sin tomar en cuenta la educación en general que la engloba y que abarca todos los valores, actitudes y comportamientos que no forzosamente y cada vez menos transmitidos por el contenido de la instrucción escolar. Por tanto, se puede uno preguntar, ¿cómo ocurre y por qué transformación del capitalismo llegamos actualmente a este nuevo fenómeno de gobernanza e hibridación? Bueno, en una forma muy esquemática, se detecta la historia del capitalismo a través de los momentos en que dominó cierto tipo de capital. En general tenemos el periodo donde dominaba el capital comercial, o sea, el siglo XVII o XVIII, el periodo en que dominó el capital industrial, siglo XIX y XX, y ahora el periodo en que domina el capital financiero. Y de paso podemos decir que la transición entre esas diferentes etapas del capitalismo siempre ha sido el hecho de un golpe de Estado, o sea, decisiones de los estados. Así, ¿cuáles son las lógicas de estas diferentes formas de capital? Es lo que vamos a ver, si así lo permiten, en la primera parte, que va a tratar del por qué ocurrió esta mutación de los sistemas educativos, o sea, la génesis a la gobernanza, antes de ver concretamente cómo funciona lo que llamamos los mercados de la educación. En un principio, si tomamos los diferentes tipos de capital y capitales en función de su relación con la producción, tenemos dos categorías. Primero, tenemos los tipos de capitales que son externos a la producción, quiere decir el capital comercial y el capital financiero. ¿Qué tienen de común el capital comercial del siglo XVII o el financiero actual? Tienen muchas cosas. Es que, siendo externos a la producción, se desprenden de cualquier anclaje territorial, o sea que ya son mundiales de un principio y apartados de cualquier pertenencia a un estado determinado. Por lo tanto, son formas de capital que van a esforzarse para sacar del excedente de la producción un máximo de utilidades para ellos. Y para extraer una parte del excedente, hay dos cosas. Lo primero es que van a estar en competencia y en guerra entre ellos. Y lo segundo es que van a tratar de conquistar nuevos territorios
en sociedades o en formas de producción no capitalistas. El resultado es que comprobamos que por una parte lo que tienen en común es la competencia, o sea, la necesidad, como es una competencia internacional, de aliarse con gobiernos, con los políticos y los diferentes. Y por consiguiente, esforzarse y suprimir la frontera entre el Estado y el mercado en una movilización general. Tanto encontramos el término de competitividad desde el siglo XVII, como lo encontramos dominante, y encontramos también la misma idea de que el Estado es un jefe de empresa, el jefe de la empresa nacional, cuya función es movilizar todas las fuerzas dentro de la competencia internacional. Esto supone formas de poder y de tecnología y de ideología y de tecnología del poder muy particulares, que también son similares entre los déspotas ilustrados del periodo del capital comercial, del mercantilismo y el periodo actual del capital financiero. También encontramos en los dos casos un gran valor que se da a la instrucción, tanto en el momento del capital comercial como ahora en el capital financiero y su economía del conocimiento. En cambio, cuando el capital penetra en la producción, como fue el caso a partir del final del siglo XVIII en la industria, en ese momento tenemos un capital que tiene un anclaje territorial, que es relativamente inmóvil, que también tiene relación directa para obtener las utilidades con la explotación de la mano de obra, lo cual no es la preocupación del capital comercial ni del capital financiero. Y también necesita una gran libertad de desarrollo. ¿Qué significa esta libertad de desarrollo? Es ante todo que necesita liberar la mano de obra, la fuerza laboral, de sus anclajes precapitalistas y obligar a los campesinos y artesanos a convertirse en asalariados. Y para eso hay que liberarlos tanto de lo que les impide de vender su fuerza de trabajo, pero también liberarlos de la seguridad que les da la propiedad o la organización comunitaria, corporativa o campesina. Y ese fue el objeto del golpe de Estado que hizo que se pasara del capital comercial al capital industrial. Por ejemplo, Inglaterra, el movimiento del enclosure, y Francia, las corporaciones en el momento de la Revolución Francesa. Pero ya no quieren, una vez que el Estado ha realizado esta expropiación, ya no quieren ser molestados por intervenciones discrecionales del Estado. Por consiguiente, va a ser necesario que desarrollen para justificar esa libertad la idea de que pueden disciplinarse por sí mismos. Quiere decir que la libertad del capital no es la anarquía, sino por el contrario, un sitio totalmente disciplinado. Para eso, ¿qué van a hacer? Van a desarrollar lo que llamamos la competencia pura y perfecta, que describe un mundo perfectamente apacible, disciplinado, con reglas del juego muy rigurosas que se imponen a las personas y, por consiguiente, personas que van a ser, para que el modelo funcione, deben de ser lo que llamamos homo economicus, o sea, en realidad
especies de pequeños autistas, particularmente obedientes, sin imaginación, pero dotados con una enorme capacidad de cálculo mental para tomar sus decisiones. Si vemos este tipo de personas en las reglas del juego de la competencia pura y perfecta, tenemos que conducir a la larga en un mundo perfectamente armonioso en el cual no hay perdedores. Por lo tanto, es una competencia que no tiene perdedores, porque cada uno ya no tiene desempleo y cada uno tiene la posibilidad de reconvertirse como los medios de producción en otra cosa. Lo que hay que ver en esto es que el hecho de que la competencia en ese modelo no tiene nada que ver con la competencia que vimos anteriormente en el caso del capital comercial o financiero. Y eso es muy importante para la ideología neoliberal contemporánea, porque hay una confusión en los términos favorecida por el hecho de que el inglés es la lengua de la ideología neoliberal. En inglés solo tiene un término competition para designar cosas que en otros idiomas tienen términos diferentes, lo cual hace que cuando se habla de competencia no sabemos a priori y cada quien lo interpreta como quiere. Si se trata de una competencia comercial, financiera, que es una competencia guerrera, que es la libertad de las relaciones de fuerza en la arena del combate, y la competencia del mercado del Homo económicos, que es una competencia pura y perfecta, que es lo opuesto. Por consiguiente, si llegamos a demostrar que el mundo del mercado puede disciplinarse por sí mismo, que es autorregulador, en ese momento se puede decir que no necesitamos de que intervenga el Estado. Por eso, en ese momento, la idea de que el Estado tiene que ser un Estado gendarme, o sea, estrechamente limitado a sus funciones de Estado y algunas funciones más de compensación de los fracasos del mercado para ciertos bienes públicos y también para lo que llamamos externalidades. El ejemplo tipo en materia de educación lo encontramos en Adam Smith, que dice que cada puede comprar libremente en el mercado su instrucción, sus servicios de enseñanza, con una excepción. Es el caso de los trabajadores asalariados y los obreros, que ellos no tienen ningún interés en seguir con los estudios, porque de todos modos no les va a dar nada. Por lo tanto, para esa categoría, el Estado tiene que intervenir y financiar su instrucción elemental. O sea, para que financie la instrucción básica con una finalidad que no es darles las competencias competitivas superior, por ejemplo, no lo necesitaban en el trabajo en las plantas, sino más bien una instrucción moral, para retomar la expresión de la época, que era para redoblar la disciplina de la miseria. Aquí el papel del Estado es estrechamente limitado en el mercado para que el resto se autorregule. Olvidé decir, por supuesto, que en esas condiciones nos podemos pasar del déspota del periodo del capital comercial anterior y tener entonces una democracia política, un Estado cuidadosamente limitado con una democracia política realmente regulada, y después también una democracia política que es un hombre, una voz. ¿Qué ocurrió? Bueno,
ese capital industrial remunerado y remuneraba a los trabajadores lo justo para que volvieran al día siguiente a la fábrica. ¿Por qué? Porque había una competencia entre las diferentes empresas y si una de ellas por generosidad decidía pagar a los trabajadores para que pudieran sostener una familia, entonces tendría dificultades con las otras. Así como la fuerza laboral se reprodujo después del trabajo propiamente dicho, o sea, todo lo que sirve para cubrir a los niños y sostener a aquellos que no pueden trabajar por motivos de salud y para que crezcan los niños, para los ancianos, la educación de los jóvenes, toda esa reproducción fuera del trabajo. ¿Quién va a sostenerla fuera de ese periodo? Es justamente el sector precapitalista que sigue teniendo esa función. El trabajador gastado o que tiene niños se retrae en su familia y su medio de origen, que es el campesinado o el artesanado o la tienda pequeña. Pero simultáneamente la industrialización destruye esos pequeños productores precapitalistas. Por consiguiente, llega un momento en que la fuerza laboral se va a volver insuficiente y gastada para la industria. Voy a darles un ejemplo. Cuando en Francia, en 1841, se votó la primera ley que limitaba el trabajo de las mujeres y de los niños. No fue por iniciativa ni de las familias ni de los filántropos, sino por iniciativa de los empresarios de los textiles del este de Francia, que para usar la mano de obra de mujeres y niños se dio cuenta un día que en los barrios de la ciudad la esperanza de vida era 3 años al nacimiento, y como la inmigración de los campesinos que venían a trabajar en las plantas se había agotado, se encontraban ante la necesidad de obtener una reproducción de la fuerza laboral. El problema es que, como ninguno lo podía hacer individualmente, tenía que ser colectivo, o sea, se necesitaba una votación, y esa ley solo se aplicó más que cuando se decretó la escuela obligatoria para los niños y se decretó esa escolarización obligatoria cuando los avances técnicos en la industria permitieron que ya no trabajasen los niños. Así que llegamos al siglo XX con un paréntesis, como una paréntesis histórica, que es el periodo de la pre-Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió en ese momento? En ese momento, los movimientos de capitales se limitan, ya no se puede libremente transferir capitales entre los países, y por consiguiente el capital es inmóvil. Por lo tanto, tenemos un capital inmóvil y una fuerza laboral inmóvil, y una fuerza laboral que ya no se puede reproducir por el sector precapitalista que se ha agotado. Por lo tanto, hay que sustituir eso. Por supuesto, tenemos todas las luchas sociales de los trabajadores que protestaban contra su estatus, y por consiguiente, lo que va a construirse dificultosamente fue la socialización de la reproducción fuera del trabajo de la fuerza laboral. Quiere decir todo lo que llamamos la protección social, que asegura la educación, la salud, la cobertura del desempleo, la cobertura de los accidentes laborales, la cobertura de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores. Y esa masa de financiamiento socializada
se sustrae totalmente al modo de producción capitalista, es no capitalista en su funcionamiento, igual que no era capitalista la parte campesina y artesanal anteriormente. Y entonces, según las necesidades considerables de las nuevas formas de industria concentrada, el Fordismo, se necesitó una fuerza de trabajo cada vez más calificada, y en ese momento una parte importante de ese sector socializado de reproducción de la fuerza laboral fue a la educación. Por lo tanto, lo que vimos con la OCDE en 1962, financiamiento público y planeación centralizada de la instrucción. Pero este es un mecanismo, esta forma de organización de la instrucción, que de hecho es un juego de aprendiz de mago, porque una vez que se lanza, no se termina el crecimiento de la demanda de la educación, por el motivo de que cada quien quiere obtener un diploma que le permita tener un oficio, y se encuentra esta persona en competencia con otros, por tanto debe seguir los estudios para obtener el empleo deseado. Así que tuvimos lo que se llamó la bola de nieve de la instrucción, o la explosión escolar, o la inflación escolar, lo cual es muy interesante. Y les recuerdo lo que decía la OCDE, es que el modelo se extendió desde los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, que disponían todavía con una amplia base de productores precapitalistas. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que después de unos 20 años tuvimos un fenómeno con dos aspectos. Por una parte, el modelo del Fordismo, que se había agotado después de haber alimentado un crecimiento económico considerable, porque los ingresos de los trabajadores y su seguridad iba aumentando, por lo tanto el consumo masivo podía responder a la producción masiva. Por lo tanto, después de ese periodo, tenemos una baja del índice de utilidades y al mismo tiempo una fuerza laboral muy calificada y superabundante a escala mundial. Y es el momento en que, entre el gran golpe de Estado que hace pasar del dominio del capital industrial al dominio del capital financiero. Eso ocurrió en los 70s y 80s porque los gobiernos liberan los movimientos de capitales financieros a escala mundial. Y a partir de ese momento tenemos capitales que son extremadamente móviles en todo el planeta y por lo tanto van a poder poner en la competencia a los estados-nación para atraerlos o para mantenerlos cautivos. En ese momento, los capitales van a estar en posición de exigir un cierto número de cosas de esos estados. Entre la larga lista de indicadores que encontramos cada año en el World Competitiveness Report, es baja del fisco en los capitales, transferencia y reporto del financiamiento de la protección social y de la educación según los ingresos del trabajo, y también suministro de una mano de obra no solo calificada, sino sobre todo inmediatamente disponible para el empleo, que las empresas puedan contratar sin costo al precio más bajo posible, por supuesto, y también sacarlos cuando ya no los necesitan. Esto en contraste radical con el periodo anterior, donde había una división del trabajo entre el sector público y el mercado,
el Estado se hacía cargo de la instrucción general y de la investigación fundamental, y las empresas se hacían cargo de la formación en el trabajo y del desarrollo. Y ahora las empresas pueden exigir que la investigación y desarrollo y la formación avanzada para sus necesidades se efectúe en el sector educativo. De ahí la síntesis neoliberal, que por lo tanto va a pedir al Estado de satisfacer las necesidades de los capitales, que supone a la vez una ideología y por otra parte instrumentos de rectoría, de técnicas, una técnica de gobierno. Por tanto, lo único que no les he dicho es que a partir de ese momento, y dado que es muy difícil obtener del Estado, cuando es un Estado democrático, el obtener que las poblaciones estén de acuerdo en que disminuyen sus utilidades y que empeoren sus condiciones laborales, en ese momento se plantea el problema si la democracia todavía es posible. Autores responden no, ya no es compatible con las necesidades de la acumulación de capital, por lo tanto surge el movimiento actual que alaba el modelo chino. La ideología que en ese momento se va a desarrollar va a combinar los dos tipos de competencia que hemos visto, la competencia guerrera y la competencia teórica del modelo industrial. Para eso vamos a traslapar dos ideologías, a yuxtaponerlas. La primera es la idea de que la única ley importante es una ley de la naturaleza, que es la supervivencia del más apto. El darwinismo social permite legitimar los resultados de una competencia donde hay ganadores y perdedores, pero sobre todo perdedores definitivos, lo que llamamos winners export. Esta ideología originalmente la encontramos al final del siglo XIX en lo que llamamos los varones ladrones en los Estados Unidos. Rockefeller, que impuso la enseñanza en la Universidad de Chicago, que fundó y financió. ¿Y por qué motivo? Porque quería justificar el éxito de la Standard Oil que había utilizado para eliminar a sus competidores muchas cosas radicales y hacía explotar con dinamita sus medios de transporte y de producción. O sea, ahí era la ley de que el más apto sobrevive. Es la idea social y que empieza a difundirse en todas partes y que permite justificar la polarización creciente de los ingresos. Si los ricos son los más ricos porque son los más aptos y hay pobres, pues porque no son aptos. Y encontramos entonces esta actitud del pobre, bueno, es por su culpa, en muchos aspectos del tratamiento de la pobreza y de la lucha contra la pobreza. Pero conservamos también el modelo teórico de la competencia, o sea, del mercado autorregulador, apacible, que lleva a la felicidad de todos. ¿Por qué? Primero, porque permite legitimar
todas las regulaciones y liberalización en nombre de la autorregulación del mercado, y también porque permite legitimar también la idea de que son las personas las que tienen que escoger sus propias educaciones. En efecto, el individualismo del modelo de la competencia teórica dice que cada quien tiene que decidir en función de sus gustos y de su cálculo racional. Y esto es un factor muy importante actualmente, esta idea de escoger en la transformación de los sistemas educativos contemporáneos. Y por supuesto, en la hibridación pública y privada. Esto permite también justificar la idea de que la gobernanza no es más que otro mercado. ¿La gobernanza qué es? La gobernanza es la idea de que el Estado no tiene el monopolio del interés general. Aún mejor que si toma el monopolio general no lo va a satisfacer. ¿Por qué? Porque otros grupos y otros actores en la sociedad tienen el derecho de participar en el interés general. Estamos totalmente de acuerdo en todo democracia representativa, pero en la condición que se haga a través de un debate político de todos los intereses que entren en un campo como el de la educación. Por lo tanto, no hay que pasar por la parte política. Por lo tanto, hay que encontrar una forma de decir que el interés general se satisface todavía mejor si no se pasa por la democracia representativa. Así que esa democracia representativa hay que sustituirla o completarla. El problema es que ¿cómo vamos a completar una democracia representativa teniendo la idea de que los donadores internacionales, la Unión Europea, las compañías petroleras, las asociaciones de la sociedad civil, las familias, etcétera, todos ellos pueden concurrir a ese interés general? Así que lo vamos a hacer diciendo, se puede hacer a través de contratos, de redes, entre los diferentes intereses que van a concurrir a satisfacer el interés general en un campo particular. Quien habla de contrato habla de intercambio. De ahí la idea de que un contrato entre Coca-Cola y una pequeña escuela es un contrato y un intercambio entre iguales, exactamente como en el intercambio mercantil.